¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto que estén visualizando nuevamente esta serie de videos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando el curso de contabilidad gubernamental. Y en esta oportunidad vamos a retomar esa clase 3, si no estoy mal, que tuvimos la semana pasada respecto a la jornalización de los ingresos por transferencias de capital recibidas. Quiero recordarles que en esa clase también observamos lo que era la venta de bienes de uso con pérdida y con ganancia, en donde establecimos pues un pequeño procedimiento para saber si en la liquidación o bien en la venta de alguno de estos bienes del Estado, el Estado tuviera una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Habían ciertas tareitas que yo quisiera que recordaran que deben de estar en sus cuadernos, por ejemplo esta, que es una investigación corta acerca de las transferencias de capital y los ingresos por transferencias de capital, cuáles serían las diferencias. Así también hay una pregunta acá que dice cuál es la diferencia teórica y en registro entre las transferencias corrientes y las transferencias de capital. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase y vamos a trabajar lo que es la jornalización de los ingresos por la venta de inversiones financieras. Entonces, esta clase la vamos a iniciar con la asignación de una pequeña tarea que debemos de realizar. Es una tarea corta de investigación que necesito que también esté en su cuaderno, por favor, donde vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar las inversiones financieras. ¿Qué son esas inversiones financieras? ¿Estamos? Simplemente esto, solamente inversiones financieras. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con inversiones financieras? Vamos a tratar de marcar esto en verde solo para que ustedes sepan que es parte de la tarea, ¿verdad? Vamos a iniciar de una vez con la práctica dentro de la formalización de los ingresos por la venta de inversiones financieras. En este caso vamos a colocar lo siguiente. El enunciado dice, se registra un depósito en el fondo común de 590,000 quetzales, producto de la venta de títulos y valores a largo plazo que están en cartera. En este caso, hay un ingreso, recordemos que estamos trabajando todavía ingresos de capital, entonces hay un ingreso de 590,000 por la venta de títulos valores, ¿verdad? Entonces, por eso la investigación de qué es una inversión financiera. Vamos con la partida número 9 dentro de nuestro registro. No sé si hemos estado contemplando, sí, la fecha que está aquí no hay ningún problema, 23 de agosto. Como el ingreso va a fondo común, nosotros ya sabemos que debemos de cargar la 1110 en activo disponible, en la 1112, perdón, lo que sería bancos, en la 1112,001, que sería fondo común. Acá en teoría deberían de ingresar los 590,000 quetzales, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto no hay problema. Ahora, con respecto a esto de títulos y valores a largo plazo, esto es una inversión financiera, por lo tanto, hay que buscarla en la clase 1, en activo, específicamente en el grupo 1210, que serían inversiones financieras a largo plazo, ¿verdad? Recordemos que la 1200 hace referencia al no corriente, ¿verdad? Entonces, 1210, vamos a buscar ahora lo que sería 1211, que sería títulos y valores a largo plazo, específicamente en la subcuenta 1211,01, que sería títulos y valores en cartera. Y es aquí donde vamos a colocar los 590,000. Prácticamente, cuando se habla de un ingreso por venta de inversiones financieras, esta es la clave o el corazón de la partida, ¿sí? Como explicación, pudiéramos dejar registro contable de la liquidación total de la cartera en títulos y valores a largo plazo depositados en una cuenta de fondo común. O sea, la clave importante dentro de esta jornalización de ingresos por inversiones financieras es esto, ¿sí? El grupo 1210 es la cuenta 1211, subcuenta 1211,001. Muy bien. Ahora vamos a ampliar un poquito más esta serie de ejemplos. Veamos acá. Vamos a suponer que la empresa portuaria nacional de Champerico eh, hace una amortización de capital por 350,000 quetzales a cuenta de un préstamo a largo plazo que se le otorgará anteriormente, habiendo depositado el dinero en una cuenta del fondo común. Muy bien.
En este caso, tenemos la empresa Portuaria Nacional de Champerico. Esta tiene un préstamo a largo plazo y lo que hace es básicamente amortizar a capital del préstamo, 350,000, y lo deposita en una cuenta de fondo común. Muy bien. Entonces, nuestra partida nos quedaría así. Cuando hay una amortización a un préstamo, pues básicamente el dinero como está siendo depositado en fondo común, no hay cambio, ¿verdad? Sigue siendo 1,110 en activo disponible, 1,112 en bancos, en 1,112,01 lo que sería fondo común, ¿verdad? ¿Cuánto? La amortización de 350 capital, 350,000. Ahora, el corazón de este enunciado o el centro de lo importante de este enunciado es esa amortización a capital sobre un préstamo. Entonces, por eso vamos a buscar nuevamente la 1,210, que son inversiones financieras a largo plazo. Y en este caso, vamos con la 1,213, que sería préstamos concedidos a medio y largo plazo. Y vamos con 1,213,03, préstamos otorgados a empresas. 1,213,0301, que sería préstamos otorgados a empresas públicas, por el hecho de que es sobre la empresa Portuaria Nacional de Champerico, ¿sí? Y es aquí donde entonces ya colocamos los 300, perdón, 50,000 quetzales, ¿no? Acá. Muy bien. Empresas públicas nacionales, disculpen, ¿sí? Como explicación dejaríamos registro contable de la liquidación parcial de los préstamos concedidos, depositado en cuenta de fondo común. Alguien aquí me podría decir, profe, ¿por qué estamos rebajando una cuenta de activo si es sobre un préstamo? Se supone que los préstamos son pasivos. Es correcto. Lo que sucede es que si usted está pensando en una cuenta de pasivo como préstamo, o bien que el préstamo es considerado una cuenta de pasivo, está en lo correcto si estuviera llevando la contabilidad de la empresa portuaria de Champerico. O sea, para la empresa portuaria, efectivamente ese préstamo es un pasivo. Entonces, para la empresa portuaria, ese pasivo debería de cargarse para darle baja en capital, una cuenta de pasivo. Pero la situación radica aquí en que la cuenta que estamos llevando no es de la empresa portuaria, sino que esta partida pertenece a la cuenta del gobierno central. Y cómo es que este, por medio del Banco de Guatemala, ha entonces entregado un préstamo a la empresa portuaria. De tal manera que, si lo vemos a nivel de contabilidad general, pudiéramos decir, bueno, para la persona que recibe el préstamo es un pasivo porque es una obligación. Pero para la persona que da el préstamo, es una cuenta por cobrar, es un activo porque es un derecho de exigir que le paguen lo que le deben, ¿no? Y si lo vemos a nivel de bancaria, por ejemplo, bien pudiéramos platicar, por ejemplo, que para el cuentaviente es un préstamo bancario, pero para el banco es una cuenta por cobrar en la cartera de crédito en 103, en el grupo 103. Y de ahí que podemos hablar de vigente y vencida, pero es un activo, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo. O sea que las inversiones financieras, por eso lo importante del inicio de la clase, que hay una pequeña tarea de investigación que yo creo que ahorita ya empieza a tomar forma y ya usted ya sabe identificar que es una inversión financiera. Porque de alguna manera una inversión financiera puede ser la venta de títulos y valores, como lo vimos graficado en este ejemplo. Aquí está la inversión financiera. Y también pudiera ser el consenso o bien el hecho de poder generar un préstamo bancario como inversión financiera a largo plazo en préstamos concedidos. Entonces, aquí está el centro o el núcleo de nuestro enunciado, con la aclaración de que el Estado fue el que dio el préstamo, el Estado es el que recibe y el que le va a dar baja a esa cuenta por cobrar o a esa inversión financiera. ¿Sí? Espero que me entenderá aquí con esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora,
Vamos con otro enunciado. Poco a poco la investigación, pues usted la está descubriendo acá. Entonces ya usted ya sabe más o menos por qué hilo tirar para su tarea de investigación corta. Ya hablamos de títulos y valores, ya hablamos de préstamos concedidos. Ahora veamos esto. Dice, registra un depósito en el fondo común de 670,000 quetzales proveniente de la venta de acciones y participación de capital que se tiene invertido en empresas privadas. Entonces recordemos, nosotros somos el Estado y nosotros como Estado tenemos acciones y participación de capital invertidos en empresas privadas dentro del país, ¿sí? O sea que no son de capitales públicos, capital estatal. Entonces, en este caso, nosotros como Estado vendimos parte de nuestra participación o de nuestras acciones de capital en otras empresas privadas, se la vendimos a X persona o a particulares. De tal manera de que dentro de esta venta de acciones, entonces podemos generar un nuevo ingreso. La partida me quedaría así. Partida 11, 23 de agosto y vamos. Sería siempre, como está yendo a fondo común, activo disponible. 1112, que sería Banco Central, 1112.01, Fondo Común. ¿Qué cantidad fue la que se recibió acá? 670,000 quetzales. Muy bien. Ahora, estos 670,000 se recibieron por la venta de acciones. Entonces, miren nuevamente, utilizamos inversiones financieras a largo plazo. Se ha utilizado esta a largo plazo por el hecho de que, por ejemplo, en el primer ejemplo o primer enunciado nos decía títulos y valores a largo plazo, ahí no había de otro. En el caso del segundo dice préstamos de largo plazo. Y en el caso de este tercer enunciado dice venta de acciones y participaciones de capital, pero básicamente la participación de capitales o bien el tener acciones conlleva una inversión que se va a ver provecho futuro en un periodo mayor a un ejercicio fiscal. Entonces, por eso, en cuestión de acciones y participación de capital, no hay necesidad que diga a largo plazo para que nosotros lo pudiéramos colocar así. Y buscamos lo que sería la 1212. En la 1212, que es la cuenta principal, encontramos acciones y participaciones de capital. Entonces es aquí donde ya colocamos lo que sería 1212.01, que sería acciones y participación de capital en empresas privadas nacionales. Entonces, es aquí donde colocamos los 670,000 y como explicación pudiéramos dejar registro de la venta de acciones y participación de capital que se tiene en empresas privadas, siendo esta sección de acá el centro o el núcleo de nuestro tercer ejemplo. Entonces, ¿qué es una inversión financiera? Una inversión financiera básicamente pudiera ser aquel desembolso que se hace en un momento dado para poder obtener una ganancia a futuro, considerada como una cuenta por cobrar o considerada como un activo, que pudiera ejemplificarse con títulos y valores, acciones y participaciones de capital y préstamos concedidos, ¿no? Entonces, en todas, primeramente o en un primer acto se genera un egreso de efectivo con el objetivo de que éste regrese con ganancia, ¿no? Entonces, vamos acá. Bueno, hasta el momento entonces, compañeros, creo que hemos terminado nuestro trabajo acerca de las inversiones financieras, ¿sí? Si ustedes recordarán, al inicio de esta clase, nosotros dijimos que íbamos a trabajar ingresos por venta de bienes de uso, que esto lo vimos en la clase anterior, ingreso por transferencias de capital recibidas y ingreso por la venta de inversiones financieras que acabamos de ver. Inversiones financieras vistas desde lo que sería títulos y valores, préstamos concedidos y... uy, se me fue el último. Acciones y participación de capital, disculpen. Entonces, ahí estarían las tres fuentes de cómo se generan los ingresos de capital. Vamos a iniciar entonces con un tema nuevo que son los ingresos por fuentes financieras. Muy bien, entonces tenemos lo que sería ingresos por fuentes financieras.
En este caso, durante el desarrollo de la clase, vamos a dejar pequeñas tareas de investigación, pero pues aquí nos interesa un poquito más la parte práctica y así como en el caso anterior de las inversiones financieras, yo creo que con la parte práctica usted ya tiene una idea y ya sabrá identificar claramente en su investigación qué es lo que necesitamos en teoría. Tenemos ahora lo que serían los ingresos por fuentes financieras. Recordemos que a nivel de finanzas públicas hemos trabajado estos temas en teoría. También que usted para esta investigación de gubernamental pudiera retomar o buscar su cuaderno de finanzas públicas porque esta teoría la vimos completa respecto a los ingresos. ¿Cómo es que estos se perciben a nivel Estado? Por medio de ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de fuentes financieras. Entonces, sí es importante que usted pudiera resguardar sus documentos de estos 3 años porque uno con otro está conectado. Entonces, como lo dijimos en finanzas públicas hace un año, las finanzas públicas es la antesala al curso de contabilidad gubernamental y que entonces en quinto se ve la teoría y en sexto se mira la parte práctica. Por lo tanto, vamos a ir directo a la parte práctica. Regularmente, los ingresos por fuentes financieras son registrados o jornalizados en dos fuentes principales, ¿sí? O los ingresos son provenientes de dos fuentes principales. Primero, número uno, el endeudamiento público interno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de fuentes financieras, hacemos referencia a los préstamos, básicamente. Y aquí sí, ojo, aquí sí no va a ser un préstamo concedido como una inversión financiera respecto al tema que acabamos de terminar de ver, sino que más bien va a ser un endeudamiento por un préstamo recibido. ¿Sí? Entonces, aquí no vamos a ser nosotros quienes demos el préstamo, sino más bien quienes recibimos el préstamo. ¿Sí? Entonces, usted claramente, o sea, una pregunta, si nos vamos a un examen, por ejemplo, verbal o oral, pudiera ser cuál es la diferencia o cómo puede diferenciar usted una inversión financiera en la concesión de un préstamo a una fuente financiera en la misma concesión de un préstamo. Ah, bueno, que si lo vemos desde inversión financiera es porque nosotros estamos dando el préstamo. Ahora si lo vemos como fuente financiera es porque nosotros estamos recibiendo el préstamo. Ahora bien, en este caso, esa fluctuación de efectivo que se recibe se puede dar por endeudamiento público interno, o sea, que se haya generado aquí en Guatemala, y por el endeudamiento público externo, o sea, que el préstamo o la fuente financiera venga del sector externo o internacional. Entonces empecemos de una vez. Vamos a colijar nuevamente por colores, así como lo hicimos con los ingresos de capital. Creo que nos funcionó bastante bien. Vamos con el número 1, que sería endeudamiento público interno. Y en este caso vamos a trabajar lo que sería la jornalización de los ingresos por endeudamiento público interno. Entonces, para esto debemos de considerar algunos instrumentos de crédito público interno más utilizados, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de crédito público interno, estamos hablando de endeudamiento público interno, ¿verdad? Es lo mismo, crédito que endeudamiento. Ahora bien, regularmente aquí en Guatemala se trabajan estos tipos de endeudamiento. Puede ser por medio de bonos, que los bonos, bueno, fíjense que acá yo quisiera que lo hiciéramos como nivel investigación. Y si gustan en la próxima clase, pues vemos y damos la respuesta respecto a los bonos, ¿sí? A qué son bonos y qué son letras de tesorería. Para que usted pudiera, si no bien dejar el espacio, pudiera investigar qué son los bonos, ¿verdad? Entonces, básicamente se da por esto. Ahora bien, vamos con esta parte de acá, por favor. Bueno, aquí hay una tarea. Si gustan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la tarea, qué tanto es de la tarea acá. Y dice, ampliar, o sea, investigar el contenido de los bonos, letras de tesorería y préstamos internos de corto y largo plazo en el cuaderno. Entonces, hagamos algo. Voy a darles el contenido de los bonos que vamos a trabajar en este curso, ¿sí? Los bonos van a ser títulos de deuda emitidos por la tesorería del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de títulos de deuda, hacemos referencia a que son documentos de crédito o títulos de crédito de alguna manera.
Eh, Parecido a lo que se supone deberían de haber visto en derecho laboral y mercantil, los títulos de crédito, ¿verdad? Sobre todo en lo mercantil. Lo más común son los bonos del tesoro, ¿sí? Que es el documento por el cual, de alguna manera, el Estado garantiza la devolución del dinero prestado con parte del Tesoro Nacional, que es el capital, ¿no? Que son los bienes. Son títulos o certificados mediante los cuales el Estado, como menciona acá, se ve precisado a recurrir al crédito bancario. O sea que es por es por medio de estos títulos que el Estado puede recibir un crédito bancario o privado, comprometiéndose. Considero que aquí está la palabra clave de lo que es un bono o un título de crédito, comprometiéndose a pagar en fecha futura el capital más los intereses. Fíjense que hasta este punto, si lo vemos a nivel de contabilidad general, digamos que nosotros tenemos ya claro lo que es una letra de cambio, un pagaré, porque es lo que desde una contabilidad general de básico o del primer bimestre de contabilidad de sociedades hemos estado trabajando como documentos por pagar, ¿verdad? Se deben 3 letras, se deben 2 pagarés a Microsis, a Cofinho Estal, y ya estas empresas que nos han servido a nosotros para repasar y para practicar los ejercicios de una contabilidad general. Sin embargo, algo que no se toma tanto ahí en la contabilidad general son los bonos. Y los bonos jóvenes, como dice acá, son títulos o certificados para que se pueda recurrir al crédito bancario. Voy a subrayar esto, ¿sí? Porque sí es importante. Títulos o certificados para poder recurrir a crédito bancario, ¿sí? Y además de esto, es un compromiso a pagar, ¿sí? Eso quiere decir que en teoría es esa garantía. Ahora, ¿por qué es que en la general no se ve del todo bonos y le hago un énfasis a bonos? Lo que sucede es que para los que se van a seguir especializando, por ejemplo, en el área de auditoría, alrededor de la contabilidad 3, si no estoy mal, van a recibir el curso de datos incompletos. Y cerca de una unidad o la mitad de una unidad de este curso de semestre se basa en los bonos. Entonces, les comento porque en ocasiones yo he recibido este curso y he visto que la pregunta, ¿no? Del guía o del docente, del titular, es decir, bueno, ¿qué son los bonos? Y uno piensa en un bono y dice bonificación e incentivo, dice es una ratificación, es un extra. Cuidado, a nivel de conta eso se llama bonificación como tal, no bono. Lo que pasa es que uno piensa, es el bono 14, por ejemplo, que hasta he escuchado esas situaciones. Y no, cuando hablamos de bono, la respuesta correcta en una contabilidad es que un bono es un título de crédito. Es un documento, un título, un certificado por medio del cual se puede garantizar el pago o la devolución de un crédito, ¿sí? Entonces, estos bonos, además de esa circunstancia de que regularmente a nivel diversificado no se menciona del todo, también la situación es que estos bonos llevan un tratamiento diferente, un tanto más amplio para su liquidación. Y es que parecieran incluso parte de préstamos de entrega gradual. Entonces, que es un tema que podemos entrelazar con bancaria. Entonces, realmente lo que quiero dejar yo aquí claro es que un bono, no solo en gubernamental, sino regularmente en la general, el 90%, 95% de los casos está orientado a un título de crédito, ¿verdad? ¿Por qué no digo el 100% siempre? Porque es que la utilización del término bono también va a depender del criterio del contador o del titular que esté guiando una cátedra, por ejemplo. Que sí, el profesor pudiera indicar que es un bono y que alguien conteste, es como el bono 14, correcto. Pudiera decir está correcto, entonces no puede chocar ahí, ¿no? Entonces hay un pequeño margen de error porque la utilización de los términos pudiera depender también del criterio del titular. Entonces, pero por lo general, bono es un título de crédito. Y así también, en letra de tesorería, pues es algo que
ya habíamos visto con ustedes, quizá no como de tesorería, pero sí como una letra de cambio. Y básicamente las letras son créditos cortos. Las letras de tesorería son créditos a corto plazo para cubrir deficiencias estacionales de los ingresos y mantener el ritmo adecuado de la ejecución de las obras o prestaciones de los servicios públicos. Básicamente es para que, digamos, no se, como dice aquí, es para mantener el ritmo adecuado de la ejecución de obras y prestaciones de servicios públicos. Miren, yo creo que aquí está más que claro. Básicamente es para que no se detengan las operaciones, pues, para que no se detenga sobre todo la ejecución de obras. Que la carretera se quedó a la mitad, bueno, generemos letras de tesorería, pues, para mantener ese ritmo y que si se había dicho en 2 meses, pues salga lo más en 3, pues, pero que salga, ¿sí? En Guatemala se pueden emitir hasta por un 20% de los ingresos corrientes. Ojo aquí, ingresos, disculpen, de los ingresos corrientes estimados en el presupuesto en vigor. O sea, digamos que podemos endeudarnos en la generación o en la, sí, en la redacción de créditos o de letras de tesorería hasta un máximo del 20% sobre el ingreso estimado según presupuesto. Entonces, ese sería el máximo. Muy bien, ahora sí, con respecto a la tarea, vamos a tener que ampliar este contenido de bonos, letras de tesorería y préstamos internos de corto y largo plazo. Por favor, en el cuaderno. Entonces, vamos acá. Vamos ahora, uy, disculpen, con el número 3. Yo creo que esto tenía un número por acá. Ahí está, 1, 2. Y vamos ahora con préstamos internos a corto y largo plazo. Entonces, básicamente, los préstamos internos a corto y largo plazo son los ingresos que percibe cualquier entidad del sector público a través de contratos de crédito. Entonces, los préstamos acá serán contratos de crédito. Vamos a marcarlos. O préstamos provenientes del sector privado público. Cuando hablamos del sector público es porque también el mismo sector público pudiera a una entidad hacer un préstamo a otra en un corto o largo plazo, ¿no? Ahora bien, son de corto plazo cuando su vencimiento es menor a un año. Creo que esto es parecido a lo que trabajamos en contabilidad general. Y son de largo plazo cuando su vencimiento sea mayor a un año. Creo que con esto estamos más que claros, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con un punto 1, que es la contabilización de los bonos, ¿sí? Ya entramos en materia práctica y vamos a leer el enunciado. No sé si me vaya a dar tiempo de poder generar de una vez toda la partida, pero vamos a dejar el enunciado nada más, ¿sí? Muy bien, dice, supongamos que el Congreso de la República aprueba la solicitud del organismo ejecutivo para una emisión de bonos. Vean ustedes la importancia, o sea, el Congreso, por eso la importancia también, que estamos en año electoral y ya elegimos a nuestras autoridades, pero miren, acá está en el enunciado se puede notar, a fin de cuentas, quién es el que aprueba, quién es el que aprueba y quién es el que solicita. El ejecutivo, o sea, el presidente, todo el claustro, todo lo que es el gabinete de ministros, todo el gabinete de ministros solicita un préstamo o solicita financiamiento, una fuente de financiamiento. Y es el Congreso de la República, o sea, los diputados, los que van a aprobar esa solicitud. En este caso, como aquí están las 3 fuentes o los 3 instrumentos de crédito público interno, lo vamos a hacer por medio de bonos. O sea, va a haber una emisión de bonos de títulos o certificados para recurrir a un crédito bancario, ¿sí? Entonces, el Congreso de la República aprueba la solicitud del organismo ejecutivo para una emisión de bonos que serán colocados por medio del Banco de Guatemala. Ya aquí de donde vamos a dejar nuestros títulos y certificados para que estos se puedan vender, si lo quieren ver así, por la suma de 40 millones de quetzales, los cuales tienen un plazo de vencimiento de un año y devengarán un interés del 9%. O sea que en teoría vamos a pedir un préstamo bancario por 40 millones de quetzales que debemos de cancelar en un año y que vamos a pagar sobre este el 9%. Entonces, veamos cómo nos va a quedar nuestra partida. Aquí básicamente vamos a tener primero la aprobación de la emisión de bonos.
Entonces, para eso vamos a usar la clase 4, ¿sí? Que serían cuentas de orden. Estaríamos entonces con la 4140, deuda pública autorizada para desembolsar, en 4141, emisión de valores, bonos y letras de tesorería, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a colocar los 40 millones. Posterior a esto, vamos a abonar a lo que sería la 4210, que sería recursos por ejecutar, que conste que esta no es primera vez que la hacemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, o que la utilizamos, perdón. Entonces, también la hemos utilizado en facturación masiva. No sé si se recuerdan de eso. Entonces, vamos aquí. ¿Por qué facturación masiva? 4212, deuda pública por ejecutar, con 40 millones de quetzales. Muy bien. Y aquí estaría nuestra primera partida. Voy a dejar la clase hasta aquí. Como explicación, dejaríamos registro de la aprobación de la emisión de bonos por el Congreso de la República, ¿verdad? Esto es cuenta de orden. Cuando usted determina o usted verifica que el enunciado lleva una partida o una cuenta de orden, básicamente con esto nos debemos de imaginar que estas van a ser regularizadas en su momento, ¿verdad? Cuando quizá ya se haya dado el desembolso o cuando quizás ya se haya liquidado el préstamo. Entonces, por el momento voy a dejar la clase hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.